Bueno, saludos a los que estamos acá, a los que están online. Estamos en la porción 58. Y esta porción, la porción pasada, tocamos el tema de los mundos, ¿verdad? Y cómo Moisés, al estar transitando por los mundos espirituales, pues entonces, que son mundos, pudiéramos decir, mundos paralelos en alguna medida, pues tiene acceso a lo que Dios quiere hacer. Entonces, acá en esta porción, en Éxodo capítulo 26, verso 30, dice, Dios le dice entonces a Moisés, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, nos vuelve a reafirmar de que no es que Moisés hizo un tabernáculo, Dios le dijo, mira, los clavos se ponen así, bueno, no había clavos, pero la madera se pone así, la tela se pone aquí, la menorá acá. No, no es eso, sino que él está mirando un modelo, como decir, una maqueta. Él está mirando algo que va a ser eso igual a como está ahí. Y Dios, como tú estás mirando una cosa, pues tú no puedes necesariamente saber las medidas que tiene todo eso ahí, porque tú tendrías que tener un escáner. Entonces, Dios le va a decir las medidas de cada cosa. Ahora, eso que Moisés está viendo, lo está viendo en el mundo espiritual. Pero no es simplemente que él está viendo una pintura o un cuadro de algo exactamente igual a lo que él va a hacer, sino que lo que él va a hacer va a estar interpretando eso que está, o pudiéramos decirlo, materializándolo. Así que entonces, cuando habla de que esto mide tantos codos, esto mide, bueno, todas esas medidas tienen un simbolismo en el mundo espiritual. Ahora, tenemos entonces que Moisés va a construir un tabernáculo acá en la tierra, pero él está viendo un tabernáculo que está ¿dónde? En el cielo. ¿Están ahí? Entonces tenemos que hay dos tabernáculos. Tenemos que hay un tabernáculo en el cielo y hay un tabernáculo en la tierra. Y siempre que ha existido tabernáculo, después templo, pues ha habido uno aquí abajo y ha habido uno arriba. ¿Van ahí conmigo? Ese que está arriba estaba primero que el de abajo. Por lo tanto, el de arriba es el que es, no el de abajo. El de abajo es una representación de ese modelo que Dios le está presentando. Ahora, ese modelo que Dios le está presentando todavía tiene más cosas. O sea, Moisés no está viendo exactamente lo que va a hacer, sino que está viendo también un modelo. O sea, hay un modelo de un modelo de un modelo. Y ese modelo, pues, es de los propósitos que Dios está teniendo. ¿Están ahí conmigo? Ahora, por ejemplo, si vamos al libro de Reyes, que es otro de los textos que está en la porción, en el capítulo 6, viene entonces Salomón a construir el templo. Y Dios le dice, haz esto así, 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 igual. Y le va a decir en el versículo 12, con relación a tu casa, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, en mi Juquín aparecen ahí, o en Jucot, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, mis patín aparecen ahí, y guardares todos mis mandamientos. Entonces ahí no mencionó los hedot, pero si le dice todos mis mandamientos, quiere decir que está en ese paquete también. Andando en ello, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. O sea, ya él le dijo a David cómo él quería que se hicieran las cosas. Ahora, interesantemente, David es la persona, por eso están los salmos, David es la persona que va a construir el devocional, la liturgia de lo que se va a hacer en el tabernáculo, en el templo. O sea, el tabernáculo, hasta el tiempo de David, pues no tenía una liturgia como después apareció. O sea, era sacrificio y punto. Cuando viene entonces David entonces arma toda una estructura a partir de lo que Dios le dijo que quería hacer, y por eso entonces son los salmos.
Por eso tú tienes salmos que se llaman salmos de ascensión, por ejemplo. ¿Qué cosa eran los salmos de ascensión? No es que la gente flotaba en el aire ni nada de eso, sino que cuando la gente iba caminando para llegar al templo, desde que llegaban a Jerusalén, la persona entraba por Jerusalén y desde la entrada hasta el templo tenía salmos que tenía que ir cantando hasta llegar a él. Y entonces cuando empezaba el sacrificio, por eso es que cantamos, por ejemplo, el Salmo 30. No son salmos que escogimos así, dijimos, estos son salmos bonitos, vamos a ponerle. No, esos son salmos que son los que van ahí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque los salmos no son simplemente poesía. No es poesía, inspiración de Dios para alabanza. No. Eso es parte de la liturgia de la adoración a Dios, que Dios se la dio a David. Ahora tenemos que entender que cuando Dios le inspiró eso a ellos, Dios no tan solo le estaba inspirando y diciendo lo que él quería que hacer. No, es que eso va a encajar con el modelo que está arriba. Entonces no es que tú tengas un culto y una adoración como tú quieras tenerla, sino que tú tienes que armonizar con el culto que está arriba. Por eso, por ejemplo, tú tienes en el libro de Apocalipsis que dice, que por allá por el capítulo 8, y dice que el ángel añadió incienso a la ofrenda que estaba viendo, y dice, y el incienso subió, que son las oraciones de los santos. ¿Entiendes? Y dice, y hubo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué quiere decir? Que hay una sincronía entre lo que está pasando aquí abajo y lo que está pasando allá arriba. Y no tan solo es una sincronía espiritual, porque allá arriba no está vacío eso, aquello no es, o sea, no es que, la gente a veces no entiende esas cosas, no es que simplemente los ángeles, por ejemplo, están allá arriba, dice la Biblia que los ángeles alaban a Dios. Y ya. Entonces se pasa la vida cantando de arriba. No. Es que allá arriba hay un servicio de Shaharí, de Minjá, de Arbí, que coincide con el servicio que tú estás haciendo aquí abajo. Entonces cuando tú haces, por ejemplo, tu devocional en la mañana, tú estás sincronizándote con el devocional que hay en el cielo. Cuando tú haces tu devocional en mediodía o en la tarde, tú te estás sincronizando con ese. ¿Ya entienden la cosa? Nosotros ahora empezamos y tenemos nuestras horas y nos estamos sincronizando con ese que está ahí arriba. Por ejemplo, tienes la oración de la amidad, de ponerse en pie. Cuando hicimos la amidad, tenemos una amidad primero, que es el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Por qué es el Padre Nuestro? Bueno, porque el Mesías nos lo enseñó. El Mesías dijo, no haga como los hipócritas que aman el ponerse en pie, que quiere decir ponerse en pie, amidad. Ponerse en pie en la sinagoga y hacen largas oraciones porque creen que... Pero el problema de ellos no era la oración que hacían, el problema de ellos, ¿qué cosa era? La hipocresía. Lo que tú tenías entonces que hacer, lo que hacían ellos, pero no la hipocresía. Por eso en otro lugar él dice, haz lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque en medio de lo que hacen está la hipocresía, ¿entienden? Sin embargo, en esa misma oración, y ahí la gente ve, se va con la de trapo. Bueno, pudiéramos decir, el mundo cristiano que sigue al Mesías se va muchas veces con la equivocación, porque entonces dice, y no haga como los gentiles. Resulta ser que la iglesia entonces hace como los gentiles, porque si nosotros no hacemos lo que hacen los judíos, estamos haciendo lo que hacen los gentiles. Esto no lleva mucho análisis, eso no lleva mucha cuenta. Si tú no haces lo que se hacía en aquel momento, tú estás haciendo lo que hacen los gentiles. ¿Qué es lo que se hacía en aquel momento? Eso que hacían los hipócritas, ¿cómo se llama? Las 18 bendiciones. Entonces, ¿qué son las 18 bendiciones? Lo que nosotros hacemos después que hacemos el Padre Nuestro. Jesús entonces dice, cuando ora así. Ahora, nosotros tenemos que entender que hay una oración, o sea, en el mundo judío hay una oración sustitutiva de esas 18. No vayas a pensar que siempre, o sea, si eso es la oración, tú cada vez que eso va a hacer todo es imposible. ¿Entiendes? Porque hay momentos donde tú necesitas, bueno, voy a salir ahora, voy a orar, pero tú tienes que tener una cosa más. Entonces Jesús viene con una oración corta. ¿Qué cosa es? La sustitutiva. O sea, la sustitutiva que tienen los rabinos está mal, es la que lleva esta. Nosotros hacemos esta. Aunque después que decimos la sustitutiva, que es la corta, la que vamos a utilizar personalmente cuando estamos en el diálogo con Dios, pero ahora vamos a leer todos juntos una que es larga.
¿Cuál es esa larga? Una que esa sustitutiva la resumen, la compacta. ¿Entienden la cosa? Por eso es sustitutiva. Ahora, cuando eso tú te pones en pie y das 3 pasos al frente, tú debes estar con los pies unidos. Los cabalistas judíos dicen que es para que, oye tú qué tontería esta, porque también hay que decir que a veces los cabalistas se meten en cada tontería, que eso es horrible. ¿Para qué? Para confundir a Dios. Oye tú, confundir a Dios. Cuando Dios te mire, Dios crea que tú eres un ángel. Oye tú, o sea, Dios te ha perdido. ¿Ah? Se paró ahí, entonces ¿cómo Dios va a responder tus oraciones si no sabe quién tú eres y te confundió con un ángel? No, lo que quiere decir eso es que tú te paras con las piernas unidas, porque la Biblia dice que cuando haya la visión de Ezequiel, ¿se recuerdan? Que dice que estaban los 4 seres vivientes, qué sé yo, y dice, y sus pies eran uno. O sea, los ángeles se unen de tal manera que sus pies, en vez de parecer que todo el mundo tiene varios pies, pues es como si tuvieran uno, quiere decir que están en unidad. Entonces nosotros nos paramos con los pies unidos precisamente porque estamos simbolizando que estamos armonizando aquí en la tierra con lo que está en el cielo. Que es lo que Jesús dice en la oración. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Entienden la cosa? Pero no es para que tú confundas a Dios y Dios crea que tú eres un ángel. Dios no, Dios no es Dios porque llegó ahí porque alguien le dio el puesto. Dios está ahí porque le dio. No se le puede borrar por tercera. Entonces, tú no lo vas a confundir. E inclusive, si tú lo confundieras, ¿cómo tú crees que Él va a responder tus oraciones? Si Él te conoce desde antes que tú te pares. Si Él te dio la vida cuando fuiste engendrado, óvulo, espermatozoide, tú arriba, y Él puso eternidad, ¿tú crees que Él no sabe quién tú eres? Entonces, lo que quiere decir es que cuando Dios te está mirándote en sincronía con el mundo que a Él le adora y le alaba. Entonces, no es que tú haces las cosas como tú quieras. La gente piensa entonces, fíjate tú qué tontería esta, que la gente en el cristianismo moderno, de hoy, es que mientras más espontáneo tú hagas la cosa y más tú la hagas a tu manera, más espiritual tú eres. Hay inclusive personas que piensan que, por ejemplo, si tú vas a predicar y tú lees lo que estás predicando, tú no eres espiritual, porque un espiritual como que fluye solo. Ellos no saben que Spurgeon leía los sermones y que Wesley leía los sermones y que todos los grandes predicadores de la historia se paraban ahí a leer porque nadie quería equivocarse. Hoy en día es que nos tomamos la ventaja esta de hablar así fluido, pero no siempre fue así. ¿Quiere decir que es malo? No, no es malo, ni lo otro tampoco es malo. O sea, puedes hacerlo como tú sientas, pero no me digas a mí, ni me crees el esquema de que si tú lo haces como tú quieras, funciona. ¿Entienden la cosa? ¿Por qué? Porque en el mundo judío, por ejemplo, del primer siglo, de tiempo bíblico, pues existía la oración esta formal, que lleva esto y todo esto, y existía también la oración informal, o sea, la espontánea, la que tú estás hablando con Dios como tú hablas con cualquiera. Siempre teniendo en cuenta que es con Dios que estás hablando, no con cualquiera. ¿Entiendes? Ahora, en el mundo cristiano de hoy se quedaron solo con aquella que es espontánea y entonces han hecho creerle a la gente que la espontánea es la que funciona. Y mientras más espontáneo sea la cosa, mejor. ¿Sí? Ten en cuenta que el enemigo más grande que tenemos nosotros, ¿quién es? Nuestro corazón. ¿Entiendes? Dice, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Entonces, si no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, hay que tener cuidado con la espontaneidad. O sea, la espontaneidad de una persona espiritual es buena, pero la espontaneidad de una persona que no es espiritual, hay que tener cuidado. Y si tú tienes en la iglesia hoy, que a veces se te para una persona y es el líder de la alabanza, porque hoy en día tenemos hasta un líder para la alabanza. Tenemos un líder de la alabanza que después nos enteramos que está en candela. Imagínate tú la espontaneidad de esa persona a dónde nos estaba llevando. ¿Van ahí conmigo? Entonces, hay que hacer las cosas en un orden, pero también en las cosas. Ahora,
lo que hacemos en un orden tiene una sincronía con ese mundo espiritual. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Entonces hay una sincronía entre lo que hacemos aquí abajo y hay una sincronía con lo que se halla en el cielo. ¿Por qué? Porque hay un tabernáculo en el cielo, hay un mundo espiritual en el cielo que tiene su adoración y tiene todo, y tenemos uno aquí abajo. ¿Van ahí conmigo? Ahora, ese que está en el cielo y este que está aquí abajo, en algún momento se unen. En algún momento será uno. Cuando este mundo, y no es el otro el que va a dejar de ser, el mundo que va a dejar de ser es este. Así que hay que tener cuidado con enamorarse de las cosas de aquí abajo, porque lo que nos toca está arriba. Por eso es que los apóstoles van muchas veces a contraponer los dos templos. ¿Por qué? Porque el de aquí abajo se corrompió. Y por eso fue destruido. ¿Entiendes? Ahora, el de aquí abajo se corrompió y fue destruido y fue sustituido también. Como mismo fue sustituido el que no, ¿cómo se llama? El altar de piedra que se hacía para sacrificio a Dios, y Dios dijo, ya no me hagas más ni un sacrificio de eso, ahora va a ser en el tabernáculo. Y después dijo, ya no me hagas más nada en un tabernáculo, házmelo en el templo. Por eso es que los judíos hoy, tú dices, bueno, ¿por qué quieren construir el templo ahí si ellos haciendo un tabernáculo resuelven el problema? ¿Por qué están empeñados en construir ahí? Bueno, porque simplemente ya Dios cambió de tabernáculo para el templo. O sea, cuando hoy los judíos están enfrascados y no quieren entonces hacer otra cosa que no sea hacer el templo, ellos no se dan cuenta que ya en el pasado se pasó por eso. Ya en el pasado el tabernáculo se sustituyó por el templo. ¿Entiendes? Entonces ahora tú tienes que entender que el Mesías vino y, espérate, y el tabernáculo se sustituyó por el templo por Salomón, que construyó el templo. ¿Va? Pero ahora viene el Mesías y el Mesías cambia el juego también. Y entonces hay un sustituto para ese tabernáculo aquí en la tierra. Pero todavía está el tabernáculo del cielo, que es el que se va a mantener. Ahora vamos a ir un momentico a 1 Corintios, capítulo 6, verso 19. Y vamos a ver esa interpretación, ese cambio que hubo. 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Entonces, hay una sustitución. De tabernáculo, del altar de piedra se pasó al tabernáculo, del tabernáculo se pasó al templo de piedra, y del templo de piedra se pasó al cuerpo de nosotros. Por eso es que entonces necesariamente tiene que cambiar el sacerdocio. No puede ser, o sea, como si ahora el templo soy yo, el sacerdocio va a seguir siendo levita. No puede ser levita. Porque tú te vas a meter un sacerdote adentro, o un levita adentro para que haga sacrificio. Tiene que cambiar. Y ahora somos el orden de Melquisedec. ¿Por qué somos el orden de Melquisedec? Porque ahora tú te conviertes en sacerdote. ¿Por qué tú te conviertes en sacerdote? Porque tú vas a estar sincronizando el templo tuyo con el templo espiritual. ¿Entienden la cosa? Por eso es que allá en el libro de Hebreos dice sacrificio de labios no fingidos. O sea, lo mismo, en el templo había un sacrificio de animales y, como explicábamos hace un rato, había un sacrificio de animales, y fuera de lo que era el lugar donde se hacían los sacrificios, fuera del templo, pues entonces estaba el pueblo. ¿Verdad? Y recuerda que había un muro, porque no era tan solo para los judíos, también para los gentiles. Y había un muro que decía, hasta aquí llegan los gentiles, no puedes pasar de aquí para allá. Dice Pablo por allá a los Efesios, y Dios derribando la pared que nos dividía de ambos pueblos hizo uno. Claro, cuando se derribó la pared, cuando se tumbó, se cayó todo completo, ahí se derrumbó la pared. Y al derrumbarse la pared, ahora todos somos uno. Sí, pero espérate un momentico, el templo no está. Entonces, antes estaba el pueblo dividido, del muro para allá los gentiles, del muro para acá los judíos, y entonces, pero ambos, tanto judíos como gentiles,
cuando se hacía el sacrificio, ellos estaban afuera leyendo los sacrificios o alguien les estaba leyendo los sacrificios. Y los gentiles estaban en una situación un poco porque estaba el muro, pero le estaban leyendo eso a los judíos y ellos estaban oyendo. Pero imagínate, ni entendían el hebreo completo, ni, ¿qué dijo? No lo oí. Ya terminó. ¿Cómo? ¿Ves? Porque acá yo no había micrófono. Entonces, era una cosa. Y después entonces venía la oración afuera. Bueno, una vez que el templo está derrumbado, no hay sacrificio, pues entonces ahora nosotros que somos templo, nos quedamos con ¿qué cosa? Con el sacrificio de labios, que es la lectura, lo mismo que se hacía antes. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a incorporar con la interpretación. O sea, espérate un momentico, se hacía el sacrificio del cordero. Bueno, espérate un momentico, el Mesías murió por nosotros. Porque ahora nosotros somos sacerdotes y Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él se sacrificó a Él mismo. Y Dios lo presentó a Él en el altar. Entonces, todo ese empieza a armarse el muñeco en tu mente. ¿Ves? ¿Dónde se está armando? Aquí en tu mente. ¿Quién es el templo que está haciendo ese servicio? Tú. Por eso entonces después viene la oración y viene toda esta cosa. Entonces cuando tú estás en ese, ¿cómo se llama? En esa adoración, tú estás haciendo el templo, ahora no de la Shekinah, sino el templo del Espíritu Santo. Por eso es que dice, todo aquello era sombra, porque la Shekinah es como decir, ¿cómo se llama? El resplandor, como decir, la gloria, ¿ves? Como decir, o sea, ¿a ti no te ha pasado que te pasa una persona por al lado y tú dices, ¿qué perfume tiene? ¿Qué es lo que te dio a ti? El olor. Tú sabes que te pasó a alguien, pero tú no, te dio el olor. Pero ahora no, ahora tú tienes a esa persona en ti. Entonces tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, si tú eres templo del Espíritu Santo, como mismo los sacerdotes antiguos hacían las cosas en santidad y cuidaban ese templo, pues hoy tú tienes que hacer las cosas en santidad y también cuidar tu templo. Ahora, cuidar tu templo implica muchas cosas. Mira tú qué cosa. Porque interesantemente tenemos una lucha entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿no es así? Principalmente nuestro nefesh que está contactando ahí directamente con el cuerpo. Y por otro lado, tú tienes que cuidar el cuerpo. Lo que entonces tienes que cuidarlo con medida. Y mira tú qué enseñanza más preciosa esta. Porque de la misma forma que los sacerdotes tenían que cuidar el templo, pero a la vez cuidarlo con medida, no excesivamente. Por ejemplo, en una ocasión quisieron cuidarlo excesivamente y lo perdieron. Llegó Nabucodonosor y ellos dijeron, no, espérate, aquí nosotros somos el pueblo de Dios y esto no puede ser. Vino el profeta Jeremías y le dijo, oye, dice Dios que Nabucodonosor es siervo de él y les va a pasar por arriba. Quédense tranquilitos para que él pase, porque va a pasar, pero que todo, no, pero a esa hora entonces quieren ser más espirituales que espiritualín. No, pero el templo, esto es de Dios, hay que cuidarlo, porque esto es mala. Resumida cuenta, barrió con todo eso. Entonces, tú tienes que decir, bueno, espérate un momentico, hay que cuidar el templo, pero tú tienes que cuidarlo en la medida como Dios dice que se debe cuidar. ¿Entiendes? El templo hay que cuidarlo así, hay que cuidarlo así, no lo puedes cuidar como tú quieras. Si el templo había que limpiarlo por la noche, tú no podías limpiarlo por la mañana, porque la noche era para limpiar. ¿Ya entiendes la cosa? O sea, tú no podías hacerlo como tú querías. Si tu cuerpo es el templo, entonces tú no puedes cuidar el templo desmedidamente tampoco. Tú no puedes concentrarte 100% en tu cuerpo. Por eso es que en un momento determinado, dice allá en los apóstoles, el ejercicio físico para poco aprovecha. Pero fíjate que no dice para nada. Por allá viene la gente, no, hacer ejercicio es malo. No, espérate. Para poco. No es para nada. Para poco, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que tener equilibrio. Si en un momento determinado tú tienes que bueno, no se hizo ejercicio hoy. Tú tienes una dieta, pero en un momento determinado
una persona con un buen corazón y un buen de eso te está brindando una cosa que a ti no te agrada mucho, pero tú por no hacerle el desaire porque la persona no se sienta mal, tal vez te espanta eso, o con mucho amor le dice, mira, yo soy alérgico, no me puedo comer eso, disculpa, perdóname. La persona te dice, no, compadre, perdóname a mí, que yo, ve. Entonces, o sea, no, pero yo recuerdo una vez en Cuba, llegaron una gente a visitarnos, periodo especial en Cuba, y nos volvimos unos artistas para poder, y a Dailín hizo chícharo. Los chícharos que se le escaparon a, vaya, la madre de los chícharos. El chícharo de los chícharos. No, un chícharo espectacular. Porque no había recursos, pero ella, pues, porque vamos a una persona que estamos hospedando. La persona dice, no, yo no como chícharo. Pero tú no comes chícharo porque te da alergia. Ya yo hice así, ya, me empieza. Cuando tú ves la forma en que te lo dicen, ¿ves? Pero a ti te da alergia, ¿ves? Te da ganas de vomitar. Y dice, no, es que a mí no me gusta, simplemente no. Yo prefiero comer garbanzo, prefiero comer. Digo, a él, ponle agua. ¿Por qué? Porque tú también tienes que tener esa medida, ¿ves? Entonces tú no, ok, tú tienes tus escrúpulos, tú tienes tus cosas, pero en un momento X, tú tienes que saber que eso tiene su medida. Entonces tú no puedes ocuparte de tu cuerpo 100%. ¿Entiendes? Y olvidarte entonces de que tú también eres Rúa, de que tú también eres Neshama, de que tú también eres Hayá, que tú también eres Yehidá, que tú también tienes conexión, que tú tienes familia, que tú tienes prójimo y que tú tienes el mundo entero alrededor y que hay otro al lado tuyo que también es templo. Porque tú no eres más templo que el otro, los dos son templo igual. Entonces, Pablo está aterrizando eso, ¿ves? Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, tienes que cuidarlo. Hay que pintarlo, hay que limpiarlo, no puede haber basura, no puede ver, es santo. Y él lo pone en contraposición con el tema de la fornicación. Entonces, bueno, no puedes fornicar, y aquí te das cuenta entonces por qué Dios decía que no se podía fornicar. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, dice, no fornicará. Punto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, ¿y por qué Dios no lo explicó? Porque la gente no lo iba a entender en ese momento. Entonces, como la gente no lo va a entender, es simplemente como los niños, ¿ves? Tú tienes un hijo y tú le dices, mira, esto no se puede hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Hay veces que es por qué no. ¿Por qué? Porque eso es una explicación científica que no te la puedo dar ahora. Ni te vas a entender. Entonces, ok. Y hay veces que no tengo tiempo para explicarte. Estamos apurados y es no. Después te explico. Cuando llegue a la casa, más tarde, en otro momento. Pero ahora es no. Imagínate tú, un niño quiere salir corriendo. Tú vives allá en Cuba, ¿te acuerdas? Tú vives en una avenida. Aquí eso no se ve mucho, pero tú vives en una avenida, pasan las guaguas, la gente, los niños jugando en la calle, y el niño tuyo sale corriendo, tiene 3 años, ¿qué tú vas a decirle? Mira, no puedes ir porque si pasa una guagua te puede arrollar. Arrollar significa que te revientas y tú vas a explicarle eso. Exacto, no, te vuelve loco, te metes 3 días explicándole. ¿Qué tú tienes que decir? No. Punto. Entonces, cuando el pueblo en aquella época, Dios no lo haga. Ahora, después que ha pasado todo lo que ha pasado, que ya la gente tiene, ¿ves? Un poquito de... Fíjate que los corintios, Pablo le dice que ellos son niños espirituales. O sea, que ya esto se le podía enseñar a los niños. Dícele Pablo, si fornicas, estás contaminando ¿qué cosa? Tu cuerpo. Y Dios no quiere que tú contamines tu cuerpo porque tu cuerpo está hecho ahora templo. Y tú posees al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo está cerca de ti o vino sobre ti, como pasaba con los profetas y como pasaba con los... ¿ves? No, ahora está en ti, dentro. Ahora tú vives con Él. Desde que tú lo recibes, Él ya está contigo siempre. Entras al baño, está contigo, está con donde quiera, está contigo. Entonces tú tienes que tener cuidado
Tú tienes que entender, tú no puedes decir, bueno, voy a entrar a un prostíbulo y dejé el Espíritu Santo afuera. No, Él entró contigo para allá. Entonces, donde quiera que tú te mueves, Él está. Tienes que entonces tener en cuenta que eso está. Tú estás viendo el celular y estás pasando imágenes, tienes que tener en cuenta que tú estás con el Espíritu Santo. Cuando tú estás pasando imágenes, que a todo el mundo, a veces yo estoy en el celular y me salen cada imagen que tú dices, ¿y esto de dónde salió? Porque ellos están, o sea, eso está hecho por un algoritmo que supone que el 90% de los hombres, ya ellos saben que yo soy hombre, ya ellos saben la edad que yo tengo, ya ellos saben todo eso. Bueno, ellos suponen que el 99,9% de los hombres en mi edad y en mi de esto, pues ven pornografía. Entonces, automáticamente ellos van a tratar de constantemente atacándote y entrándote. Bueno, hay veces que te sale ahí. A ti no te ha pasado que a veces estás viendo el celular. A mí me ha pasado, por ejemplo, que estoy con las pastillas que tomo y esa cosa, que como que me falta la circulación, ¿ves? Y tengo que quedarme con una sola mano en lo que esta la tengo dormido. Y entonces eso me pasa en 2 minutos, ¿ves? No es que yo llevo 1 hora así y me quedo dormida la mano. Y entonces estoy así. Y en ese me parece que me están vigilando. Sí. Entonces mover la mano o con este lo voy a hacer. ¿Qué? ¿Tú quitas? No. ¿Ya entiendes la cosa? ¿Por qué? Porque te están atacando. Y ok, tú no estás teniendo una fornicación física y no se está contaminando tu cuerpo físico. Quiero decirte, en eso no se está contaminando tu cuerpo físico, según lo que Pablo está explicando. Pero, si tú entiendes que tú tienes un nefesh que está conectado con tu cuerpo, ya tú sabes que tu nefesh va a empezar a pedir. ¿Entiendes? Entonces, espérate un momentico. Vamos a cambiar las cosas. Entonces, ahí es donde viene ese cuidar del templo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea, no soy de vosotros. Yo no soy mi dueño. Dice ahí, porque habéis sido comprados por precio. O sea, es el tema de la redención de los hijos. ¿Ves? Fuiste comprado. Como mismo se compraba al primogénito, ahora Dios te compró a ti. Al primogénito se compraba con 5 monedas de plata, ahora Dios te compró a ti con la sangre y con la propia fidelidad. Entonces, en este mundo postcristiano, que todo el mundo es cristiano, entre comillas, claro, todo el mundo es cristiano. La gente a veces no sabe que ellos mismos se están tirando arriba del problema. ¿Por qué? Porque cuando tú te crees que eres cristiano, pero tú no eres cristiano, entonces tú estás tentando a Dios, tú estás retando a Dios. ¿Por qué? Porque sin tú ser templo, te estás haciendo el templo. ¿Y qué pasa? Que Dios te va a juzgar por eso. Si tú no eres. Fíjate que muchas veces cuando la gente predica en la calle, utiliza aquel texto de Apocalipsis que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré contigo. Abre. Y todo el mundo piensa que están hablando del inconverso, ¿eh? Porque si Dios está afuera, sí, pero tú no te viste que arriba dice iglesia, está hablándole a una iglesia. O sea que tú puedes ser iglesia y tener a Dios afuera. Y Dios tocando en la puerta y tú con la puerta cerrada. Y entonces ahí mismo viene donde dice, tú que no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Porque a veces mejor ser frío que tibio. ¿Entienden? A veces Dios tiene más misericordia de que no es que de que se hace ser. Y hay personas que se hacen ser porque vivimos en una cultura post-cristiana donde todo el mundo piensa que es cristiano y todo el mundo piensa que Dios está obligado a bendecirte y Dios está obligado a aceptarte y Dios está obligado, ¿no entiendes? Porque sí. Todos son hijos de Dios, todos son, bueno, espérate, tú eres tibio, te van a vomitar, que es diferente la cosa. Es preferible que te rechacen a que te vomiten. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros venimos al Evangelio y decimos, ok,
voy a ser cristiano, voy a aceptar al Mesías, voy a aceptar a Dios, tú estás vendiéndote. ¿Entiendes? Dios te va a comprar y Dios te va a comprar por el valor de su sangre. Quiere decir que cuando Dios te compre por el valor de su sangre, no te va a regalar una vez que te compre, ni te va a poner en venta, ni te va a cambiar, ni te va a tirar, ¿ves? No, porque eso costó. Es como en tu casa, tú tienes un televisorcito Caribe, ¿te acuerdas? Televisorcito que había en Cuba antes, en blanco y negro, y ahora tienes un plasma que te costó. Yo me acuerdo que mi suegra compró cuando estaban los televisores aquellos Caribe, ella compró que todavía no existía esto de plasma, compró un televisor que le costó, nunca se me olvida, porque $444 cubanos. ¿Te acuerdas de los dólares cubanos? Que valía más que el dólar americano, cuando aquello. 444. ¿Tú sabes por qué yo sé que valía 444? Porque hasta hoy ese televisor todavía existe. Tiene la etiqueta del precio adelante, para que tú cuando te hiciste lo veas. ¿Por qué? Porque $444 en aquella época eran 444. O sea que lo que te costó tiene un valor, tiene una importancia para ti. Cada vez que tú lo miras, tú no estás mirando el televisor, tú estás viendo los 444. Entonces, cuando Dios te compró a ti con su sangre, tú tienes que pensar que cuando Dios te mira, tú tienes un valor grande para Dios. O sea, tú no eres que Dios te compró y te dice, oye, tíramelo ahí en la esquina. Cuando tú compras, no lo pongas duro, levántalo con las dos manos, que no se te vaya a caer. ¿Me entiendes? Porque te costó. Asimismo, Dios está pendiente de nosotros. Ahora, ¿cómo tú piensas que Dios va a estar pendiente de nosotros de esa manera y tú vas a estar pendiente de ti como quieras? O sea, Dios dice la Biblia que Él te cela como la niña de sus ojos. Entonces, ¿cómo tú crees que Él te cela como la niña de sus ojos y tú puedes hacer contigo lo que tú quieras? No, no eres de Dios. Simple. No eres de Dios. Y te van a vomitar porque eres tibio. Ahora, cuando eres de Dios, tú tienes en cuenta eso. Bueno, espérate un momentico. Esto no puede ser aquí a como tú quieras. Esto no puede ser así de que, ve, como yo les decía ayer cuando comíamos, que aquel persona me discipuló y me dijo, antes de ser cristiano hay que ser hombre. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en las artes marciales, hace ya perdí la forma, pero cuando yo estaba en las artes marciales, yo pensaba que yo era Tamacún el mago. Yo pensaba que yo era el león de la Metro Golden Mayer. Suicida, me daba lo mismo 880. Bueno, el Pipi me conoció en aquella etapa. Yo pensaba que yo era lo máximo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vienes a Dios y ves los retos de la vida, tú dices, ahora sí. No, chicos, yo no era bárbaro. Ahora que hay que ser hombre de verdad. Ahora que hay que tener valor para tú enfrentar las cosas y no, ¿cómo se llama? Y no ceder ante la tentación. Por ejemplo, yo he pastoreado durante una pila de años. Y he estado en iglesias, en pueblecitos de esos, en Cuba, por ejemplo. Y estuve en México y he estado en lugares donde yo he tenido mujeres enamoradas de mí. No de la iglesia, ¿cómo se llama? Del pueblo. Pero mujeres que se te declaran y por eso tú ves que tanto, porque se enamoran de tu voz, se enamoran de tu carácter y se enamoran de todas esas cosas. Entonces imagínate tú, yo que venía del mundo, medio, ¿cómo se llama eso? Medio, ¿cómo se puede decir en español? Sí, ajá, vamos a decir así. Enamorado y mujeriego. Ajá, medio eso. Imagínate tú, te conviertes y que tengas todas esas tentaciones. ¿Cómo hasta aquí he llegado? Limpio como el coco. ¿Cómo he llegado hasta aquí limpio como el coco?
Gracias a Dios. Pero gracias a Dios, ¿por qué? Sí, porque la gente dice gracias a Dios y resulta ser que tú no hiciste nada. Claro, ¿para qué? Para que cuando tú cometas el error, no, Dios no me cuidó. No, no, no. Gracias a Dios porque Dios me dio el dominio propio, me entrenó y me dijo, pórtate como un hombrecito. Y te vienen por aquí, cambia para acá. Sale corriendo como José. Oye, corre, tumba. No te pongas a hacerte el bárbaro. Sale corriendo. Entonces, para eso hay que ser hombre. Para eso hay que tener pantalones. Por eso, fíjate que en el Apocalipsis hay una, y también en otros libros, por allá por Zacarías, hay una imagen que dice los 4 seres vivientes. Y dice, como águila, como hombre, como cordero y como león. ¿Por qué? Porque hay que ser cordero, hay que ser águila, pero también hay que ser león. El evangelio no es para ratones. El evangelio es para hombres. Hay que tener valor, hay que tener dureza, hay que tener carácter, hay que decirle que no a lo que está mal hecho, hay que frenar. A veces hasta tu propia familia tiene que pararte con los pantalones y decirle, oye, por arriba de mí. Y no como Adán cuando Eva vino, mira la frutica. No, mi hermana, espérate un momentico, ¿te comiste la fruta? Aguántate ahí, no te me muevas. Como decíamos ayer, no te muevas que tú estás muerta. Dios dijo que el que se coma eso se muere. Así que mira, ya tú estás muerta. O sea, no te muevas. Vamos a ver a Dios. Mira, a Dios pasó esto. Ya, ¿qué problema hay con eso? Ah, pero Adán. Bueno, yo lo entiendo porque cuando aquellos no tenían pantalones todavía. pero hay que tener pantalones. Ahora, ¿tú crees que yo me siento orgulloso y digo, no, yo sí tengo pantalones para el futuro? No, espérate un momento. He tenido pantalones hasta hoy. Las situaciones que me esperan mañana, pasado y después de pasado, tengo que pulirlas también. Tengo que llegar a ese momento y ver cómo me comporto. O sea, es un reto. No es que es simple, no, es un reto. Y lo que viene mañana es otro reto. Y pasado es otro reto que tú ni te lo imaginas. Porque mientras tú estás durmiendo, el diablo está pensando cómo te tumba. Entonces, cuando tú tienes conciencia de que tú eres templo y de que tienes que cuidar este templo, entonces tienes conciencia de la responsabilidad que Dios puso en tus manos. ¿Te acuerdas cuando llega Jesús? ¿Cuántos sacrificios hizo Jesús en el templo? ¿Ustedes recuerdan alguno? Ninguno. ¿Por qué? Porque había un sacerdocio que era responsable de eso. Y él confiaba que los que estuvieran haciendo ahí estaban haciendo lo correcto. Y él iba al templo ¿a qué hora? A la hora de los sacrificios. ¿Entienden la cosa? De la misma forma, Dios delega en nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo, cuídalo, defiéndelo, protégelo, compórtate. Eso es tu responsabilidad. Fíjate cómo empieza el versículo de ese capítulo 6, el versículo 12. ¿Cómo empieza? Todas las cosas me son lícitas, ahí donde viene el reto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Entonces tú tienes que pensar que tú tienes que estar filtrando constantemente todo. No, esto no es... O sea, tú tienes que... Dice la Biblia que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea, no es... Nuestra casa no es aquí. Nosotros nos sincronizamos en la devoción. ¿Por qué nos sincronizamos? Porque queremos entrar en armonía ¿con qué? Con el que está arriba. Entonces yo aquí abajo soy un extranjero. Esto no es mi mundo. Yo sé que este mundo va a pasar y con él va a pasar todo. O sea, yo soy aquí un turista. El mundo mío es de arriba. Entonces dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, y ahí viene la clave, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Para eso hay que ser hombre. Para que tú no te dejes dominar, hay que ser hombre. Ahora, ¿te es lícito dejarte dominar? Según lo que está diciendo aquí, sí. Hay cosas que tú tienes que dejarte dominar. Tú tienes que dejarte dominar de Dios. Tú tienes que dejarte dominar de las cosas bien hechas.
Entonces tú tienes que filtrar las cosas y decir, esto sí, esto no. Y si esto no, esto no. En un momento determinado te agarraron de tonto o te agarraron entretenido y patinaste y te fuiste. Bueno, ¿qué es lo que toca después? Cuando uno se cae, ¿qué toca después? Pararte. ¿No te acuerdas cuando tú eras muchacho? Venía corriendo y te caía. ¡Pum! ¿Y qué decía tu papá? No me llores más y párate. Ahora es lo mismo. No llores más y párate. Te caíste, párate. Ahora lo que tienes que hacer es tratar de no volverte a caer. Mira para abajo, atiende. ¿Cuántas veces te has caído después que tú te caíste cuando niño? Antes te caías siempre cuando niño. A 5 minutos, boca partida. Yo lo que tengo es marca. Aquí, por todos lados tengo marca. Pero ¿desde cuándo no me caigo? Ahora, ¿nunca más me he caído? Sí, claro. Me he caído durmiendo. ¿Nunca te has caído durmiendo? Te pones a dar vuelta en la cama y dices, ¡aguántate! Ya uno aprende que la cama tiene límite. Ahora no me he caído de la cama, pero llegó una época de niño también que ya no me caía caminando, pero me caía de la cama durmiendo. Me pusieron palos hasta que aprendí que para ir para allá no me podía caer. Entonces, tú vas aprendiendo de las cosas y vas aprendiendo a no caerte más. Ahora, ¿pudiera yo caerme? Claro. No te has caído nunca, no has tropezado con una escalera, no chocaste con otro. Siempre hay un tonto que viene y se te pone, tú no lo esperabas y te caíste por accidente. O te caíste porque no te fijaste, o tropezaste, cualquier cosa de esa. O fuiste a caminar, o fuiste a correr una loma para abajo y después no, los pies no te aguantaron. Y ahora que empieza uno a entrar en una edad X, cuando tú dices, ayer yo me levanté y mi hija estaba muerta de risa conmigo porque yo estoy así y siento, yo había puesto una cosa en la candela y siento que, y salgo corriendo, muchacho. Yo así que me, y dice, pero ¿qué te pasó? Digo, no, es que la mente yo pensé que yo podía salir y llegar rápido. Y cuando di el primer paso me di cuenta que no. Exactamente. Entonces, no me caí de milagro. Pero me atrasé, bueno, se me quemaron los... Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, tomas precauciones. Y si te caes porque te caíste, párate. Más nada que eso. Entonces, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Pero si yo constantemente me estoy dejando dominar de las cosas y dejando dominar por esto y me dejo dominar por aquello, no, fíjate, y eso es interesante porque no solamente te debilitas tú y se debilita tu templo, sino que también debilitas las relaciones con los demás, porque pierdes crédito. Entonces la gente dice, bueno, pues si tú te pasas la vida cayendo, compadre, ¿cómo tú me vas a decir a mí que camines si tú te caes a 5 minutos? Entonces, te tumba a ti y te tumba el crédito. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. O sea, esto aquí es temporal y lo mío es allá arriba. Entonces, si lo mío es allá arriba, está bien las viandas, sí. Está bien que el vientre esté lleno, también. Pero hasta ahí. Pero el cuerpo no es para la fornicación, pone entonces ese punto, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, si tú eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Señor, tú eres para el Señor y el Señor es para ti. Entonces, ¿qué tú tienes que cultivar en tu vida? Eso. Por eso es tan importante el devocional diario. Por eso es tan importante este tiempo. Por eso es tan importante el tiempo con nuestra familia, buscando de Dios también. Porque todo eso nos va acostumbrando a nuestro espíritu, a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro nefesh, a nuestro ruh, a nuestra neshama, a nuestro ser completo, acostumbrando a que esta es la nueva, esto es lo que te toca. Y cuando tú entonces le empiezas a dar lo que toca, pues automáticamente él se acostumbra y empieza a lo que la Biblia le llama la consagración. ¿Qué cosa es
sea, tú tenías un vaso, por ejemplo, y el vaso iba a pertenecer en el templo. Ese vaso se consagraba. ¿Cómo se consagraba? Se iba a un río donde el agua corriera, parecido al bautizo. Se purificaba y ahora se hacían ciertas oraciones y esto es para el templo. ¿Dónde más se va a usar? En más ningún lugar. Esto ahora es aquí. Esto es para esto. Entonces ahora tu cuerpo, ¿en qué se va a usar? Antes se usaba para todo, ahora se usa para Dios. Ok, no, yo no puedo, yo trabajo, tengo familia, tengo esto, tengo todo. Y todo eso va a competir con el consagrarse, sí, pero depende del concepto que tú tengas de consagración. Porque no es lo mismo que vaya un descarado a trabajar en la fábrica a que vaya un hijo de Dios a trabajar en la fábrica. Entonces, cuando yo voy a trabajar en la fábrica, ¿qué dice Pablo? Dar gracias a Dios en todo. Llegaste a la fábrica y nada más que entraste, Señor, te doy gracias porque llegué a mi trabajo. ¿En qué tú convertiste tu trabajo? Es un templo. ¿Entiendes la cosa? Y entraste y voy a ir a tomar agua y Señor, te doy gracias porque en mi trabajo tengo agua. ¿En qué convertiste esa área? En un templo. Y salió el jefe tuyo, ¡ay! ¿Qué mí? Porque el tipo no durmió anoche. No durmió anoche, se levantó mal y la cogió contigo. ¡Oye, que mira! Señor, mira a mi jefe, bendícelo. Yo tengo que disparármelo aquí. Yo no lo escogí a él de jefe, ¿eh? Es el que me tocó. Entonces, bendícelo. Limpia su corazón, que vea en mí un amigo, que no vea en mí un enemigo. Ayúdame a mostrarme amigo. Dame sabiduría, pero bendícelo sobre todo. Y que el lugar que pise que sea bendecido. ¿En qué convertiste a tu jefe? Entonces, es como que hay oscuridad en la casa y tú tienes una, ¿cómo se llama eso? Una vela. A medida que tú vas caminando, ¿qué va pasando? Se va alumbrando todo. Y ahora se alumbra allá, se alumbra acá, se alumbra. ¿Eso tenía luz? Eso no tenía luz. ¿Quién trajo la luz? Tú. Entonces, tú puedes convertir tu trabajo en un lugar consagrado. Tú puedes convertir tu casa en un lugar consagrado, tu iglesia, ¿cómo se llama? Tu lugar de tu congregación. Tú la puedes convertir en un lugar consagrado para el Señor. ¿Por qué? Porque consagrado eres tú. ¿Te acuerdas David viviendo en Jerusalén? ¿Qué cosa era Jerusalén? Era una ciudad cananea. Sí, ahí estuvo Melquisedec, pero eso fue cuando los monos, eso fue antiguo, eso fue cuando las cavernas, eso fue una metáfora, pero eso fue antiguo. Cuando estaba David, era una ciudad cananea, y David la conquistó, y David entonces, pero ¿qué pasó con David? Tráeme el arca para acá. Y el templo tiene que ir aquí. Mira, este es el lugar del templo, porque aquí te acuerdas que tu abuelito Abraham aquí sacrificó a Isaac. Aquí es donde es la cosa. Ponme el templo aquí. Vino Salomón, ¿y qué hizo? Y puso el templo. ¿Y en qué se convirtió en Jerusalén? En un templo. Entonces la Biblia te ilustra que Jerusalén, hay una Jerusalén de abajo, mira tú esto, hay una Jerusalén de abajo y hay una Jerusalén de arriba. ¿Por qué? Porque como mismo hay un líder de aquí abajo, hay un líder de arriba. Porque cuando Dios me creó pensando en el que está arriba. ¿Tú crees que este modelo no está arriba? Ese modelo está arriba. O sea, tú no eres tú aquí abajo solamente. Dios te tiene en mente, ahí hay un modelo tuyo. Y Dios sabe lo que tú vas a llegar a hacer en las manos de Él. Tú no lo sabes, tú estás caminando, pero ya Él sí lo sabe. Entonces tú tienes un modelo aquí abajo, Jerusalén tiene un modelo aquí abajo, hay un modelo en Jerusalén. El templo tiene un modelo aquí abajo, hay un templo arriba. Tú eres templo ahora, pues tú eres un templo arriba también. Ese modelo está arriba. Y en algún día ambos se van a unir. En este caso dice que vamos a ser llevados con Él y seremos transformados. ¿En qué vamos a ser transformados? En ese modelo que está arriba. Entonces, cuando miramos todo ese concepto de templo, podemos entender cuál es nuestro reto, cuál es nuestro futuro, cuál es el propósito de Dios con nosotros. El propósito de Dios con nosotros es que seamos santos, porque las cosas de Él son santas.
Entonces, que puede hacer esto de reflexión, ¿cómo se llama? De reto. Tenemos que vivir como templos de Dios. Amén.